Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Seguimos con nuestra serie que le hemos llamado Nuestra Fe. La idea de esto es que aprendamos qué es lo que realmente tenemos. La Biblia habla acerca de la fe de los héroes de la fe en Hebreos 11, tremendos hombres y mujeres que lograron cambiar su tiempo por medio de la fe. Y tú y yo no solamente queremos ser alguien arrastrado por la corriente del mundo, no. Lo que tú y yo queremos es cambiar nuestro contexto de vida para mejor, cada vez, constantemente, y ser bendición a los demás. Así que por eso tenemos que ver cómo le hicieron ellos e imitar su fe, para lo cual nos encontramos en la carta a los Hebreos. Hoy veremos algo que le he titulado la bendición de abajo, porque esa es la frase que va a utilizar en uno de los pasajes que veremos durante el texto, a lo cual hace referencia Hebreos capítulo 11 versículo 22. Vamos a leerlo en voz alta, por favor, como quien está confesando la palabra. Debes saber que es muy distinto a ser un espectador, alguien que está participando por la fe de la palabra de Dios. Háblalo en voz alta. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. A ver, para comenzar, todos con la mano en alto, vamos a dar gracias a Dios. Y gracias, Dios, por tu enorme bendición. Y pásenla donde antes era la cintura. Ok. Ya se dieron cuenta algunos, otros no entraron en bendición y se quedaron ahí. Pero, amados, estamos en la generación que ha tenido más abundancia de todas. Esta es la generación a grandes rasgos. Yo entiendo que hay lugares en el mundo en los cuales tienen escasez, pobreza, necesidad, les va mal, les llaman socialistas. Pero aparte de eso, a grandes rasgos, es una generación mundial que le ha ido bien, que tiene abundancia, que tiene muchísimas cosas. Hoy en día, cuando se habla acerca de riqueza, son parámetros muy distintos a los que se usaban en otro tiempo. Ya quisieran en otro tiempo vivir como tú vives. Del siglo XIX hacia atrás, el 98% de la población mundial vivía en pobreza extrema en serio, comiendo una vez al día. Sin embargo, pues iba a decir vete, pero ve al de enseguida mejor. Dios nos ha hecho bien, nos ha tratado bien. Es una generación bendecida, abundada, que realmente alcanzar riqueza no es sino reproducir lo mismo. Tienes más de lo mismo. Los ricos no son más ricos, solo tienen más de lo mismo. Tienes una casa donde tienes una recámara que no utilizas, bueno, el otro tiene casas que no usa, lo mismo. Tienes un auto, el otro tiene autos que no usa, pero es lo mismo. Tienes ropa que te pone, otro tiene más ahí arrumbada que no usa, pero es lo mismo. Finalmente alcanzaste la riqueza y no lo sabías, porque te vendieron una idea consumista de que tienes que seguir teniendo, cuando en realidad estás viviendo en una condición que ya quisieran en otros siglos haber alcanzado. Te va muy, muy bien, bendito sea Dios, a grandes rasgos. Sé que hay gente que pasa necesidad, pero a grandes rasgos. Ahora, todo esto es resultado evidentemente no de que somos lo máximo, sino de que las generaciones pasadas hicieron lo correcto. ¿Te imaginas tú la generación que vivió la Primera Guerra Mundial, la peste española, la Segunda Guerra Mundial? ¿Te imaginas los que vivieron eso? ¡Qué impresionante! Esa gente sí podía estar hablando de principio de dolores y fin del mundo, porque estuvo bien complicado. Y sin embargo fueron personas los que sobrevivieron, porque en la Primera Guerra Mundial no sé cuántos murieron, más de 10 millones de habitantes en un mundo de alrededor de 900 millones. Y luego encuentras en la peste española mueren 50 millones de habitantes. Quiero que piense lo que significa, uno de 20. Y luego vino la Segunda Guerra Mundial, donde también murieron cerca de 60 millones de personas. Otro uno más de los que vivían, de entre 20 que vivían. Es decir, esa generación que sobrevivió eso realmente fue complicado, fue difícil. Le llamaban generación de hierro, porque esa gente no se deprimía, no entraba en crisis emocional. Es que estoy en depresión. Cállese, qué depresión. O sea, salías de una guerra para entrar a otra, y entre guerras había pestes. O sea, impresionante. No había tiempo de sentirse mal.
y fueron tan fuertes que desarrollaron las bases de un mundo próspero, abundado y feliz a grandes rasgos. Ahora bien, nosotros nos hallamos en la época más larga sin guerras mundiales. Ha habido guerras locales, pero sin guerras mundiales. Es la época más larga. Es la época del sobrepeso y de problemas de presión arterial y de sedentarismo. Y ¿para qué le seguimos? Ya sabes. Entonces, menciono todo esto porque lo heredamos de alguna manera. Otros hicieron un gran trabajo. Y bendecimos a Dios por los que vivieron antes, que en condiciones difíciles hicieron un gran trabajo. Que Dios bendiga las generaciones pasadas que hicieron las cosas lo mejor que pudieron, entre errores y lo que quieras, pero hicieron un gran trabajo. ¿Por qué te menciono esto? Porque en nuestra serie, que le he titulado así, Nuestra Fe, llega el turno a José, un hombre que tiene una visión no solo de su vida, sino del futuro y las siguientes generaciones. ¿Qué puedo hacer para que no solamente a mí me vaya bien, sino que las siguientes generaciones les vaya muy bien? ¿Hay algo que puedo hacer para extender la bendición de Dios de mi vida hacia los demás? Claro que sí, de eso se trata este mensaje. Cuando hablamos de la bendición de abajo, no estamos hablando de la bendición del cielo, sino de lo que puede suceder en la vida de uno con fe, que puede extender la gracia, el favor, la bendición de Dios a las siguientes generaciones. De eso estamos hablando. Lo veremos en 3 puntos nada más, pero son importantísimos. Número 1, una visión que te sobreviva. ¿Cuán importante es eso? Dice el versículo 22: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Permíteme preguntarte, ¿qué vas a hacer en los próximos 5 años? Porque la mayoría de la gente no tiene ni siquiera una visión a corto plazo, menos pensar de una visión de siglos. Si no sabe qué va a hacer, algunos no tienen idea ni qué van a comer al rato, o sea, menos una visión. Estoy siendo irónico, pero lo hago con propósito. El tener una visión que te sobreviva, una visión mucho más allá. José, estamos hablando de que José ya tiene el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Es como un príncipe en Egipto. Es segundo de Faraón. Le han dado nombre, le han dado poder, le han dado autoridad. El hombre es rico, el hombre tiene después de Faraón era el más grande de todo Egipto, que significaba ser, después de Faraón, el más grande en todo el mundo. Y a pesar de que tenía todo, este hombre no está acortando la visión a su vida diciendo, bueno, se cumplió la palabra, ya está, con esto tenemos. No, amplía la visión. ¿Cómo llevo esta vida hacia adelante, siglos adelante? Porque sé que después de mí habrá momentos difíciles. Él lo alcanzó a ver del pueblo de Israel, pero aún así sé que tenemos abundancia en Egipto, sé que estamos bendecidos en Egipto, pero no pertenecemos a Egipto. Y amado, a pesar de que estés bendecido en la generación de sobrepeso más bendecida de todos los tiempos, con todo tienes que decir gracias a Dios, pero no pertenezco a este mundo, pertenezco a la eternidad, al reino de los cielos. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. José no se queda con la visión de Dios para sí, sino que él, dice la palabra, que la llevó más allá. Es decir, no solo no olvidó la palabra de Dios, la extendió, la mencionó a los hijos de Israel, la llevó más allá. El recordarle a otros de qué se trata. Amado, no se trata de que tengas un mejor trabajo, qué bueno que lo tengas. Ni siquiera se trata de que tengas una mejor familia, qué bueno que la tengas. Tampoco ese es el plan. Estamos en este mundo simplemente con una visión mayor, establecer el reino de los cielos en lo que vamos pasando hacia la eternidad. No podemos acostumbrarnos a Egipto y pensar que esto es todo. Si creías que recibir sanidad era todo, te equivocas. Fuiste sanado para servirle, pero no era el propósito. Fuiste bendecido para servirle, pero no era el propósito esa bendición. Te dio paz, pero no solamente por la paz, sino para que puedas servirle, para que no te distraigas. Restauró tu hogar, pero no porque el plan era tu hogar, es para que tu familia establezca el reino de los cielos en este mundo. Ese era el plan. Por eso, amado, te ha dado todo esto. Bendito sea Dios. Recuerda, sigue siendo extranjero y peregrino en la tierra.
Algunos dicen tener fe, pero no se la pasan a nadie. José tenía fe. ¿Cómo sabemos que tenía fe? Porque le habló a los hijos de Israel acerca de lo que habría de pasar. Entonces tenemos fe, pero tenemos que tener discípulos. Lo estás pasando a alguien más. Si no lo estás pasando a otros, hay que dudar si verdaderamente tienes fe. Considera el que hace una carretera. El que está haciendo una carretera, bueno, teóricamente la hace para las siguientes generaciones. Digo teóricamente porque a veces te encuentras cada camino que ya no sabes si irte por la carretera o por los baches. Hay ocasiones que es así, ¿verdad? Ya no sabes por cuál que escoger. Pero en fin, el punto es que el quien construye una carretera no la está construyendo para su generación, la está construyendo para el futuro, para los que pasarán después de él por ese lugar. La mayoría de los caminos en México han sobrevivido a todos sus arquitectos e ingenieros que la construyeron. No están ellos ya, y la mayoría de las carreteras en México las hicieron otros que seguimos pasando por allí. Ese es el propósito, el entendimiento correcto. Que Dios te restaure, te bendiga, te haga bien, de acuerdo, todo eso está bien. Estás en Egipto bendecido, eres un príncipe como lo era José. Qué bueno, ahora sabe que tienes que hacer un camino para las siguientes generaciones, que tienes que dejar carretera de fe, de testimonio, de vida, haciendo discípulos, ayudando a otros, trabajando realmente, no en teoría, no en ideal, pensando sí, qué bueno, no, haciendo discípulos, preparando el camino para otros, porque cuando tú pasas de este mundo, habrá otros que llevarán la palabra que les diste, la fe que les transmitiste, el ejemplo que diste, y ellos seguirán viviendo, pasándolo también a otros. Entonces sabremos que eras una persona que tenía fe. Bendito sea Dios. Primero eso. Segundo, un mandamiento más allá de la muerte. Esto es tan importante. Dice el versículo 22, una vez más: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Pero ve lo siguiente: y dio mandamiento acerca de sus huesos. José podía haber mencionado la salida de los hijos de Israel y luego ser sepultado en Egipto, pedirse una pirámide por ahí, armar algo para él. Era suficientemente poderoso y rico para tener su pequeña pirámide por ahí. Quizá no como la de Faraón, pero podía haberse hecho. Salvó al mundo del hambre, incluyendo Egipto, e hizo que Faraón se transformara en el hombre más poderoso del mundo. Eso hizo José. Cuando llegó la hambruna en todo el mundo, él comenzó a negociar con todos grano que había juntado para darle de comer al mundo, y se lo cambiaba por tierras para Faraón. Faraón se transformó en el más rico y poderoso. Así que José era impresionante. Si él hubiera dicho: me quedo en Egipto, quiero una pequeña pirámide por ahí, se la habrían dado, se lo merecía, lo había logrado. Pero no hace eso, sino que él da un mandamiento y les dice: hey, Dios los va a visitar, los sacará de Egipto, lo llevará a la tierra que prometió a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando salgan de aquí, les ordeno, les doy por mandamiento que se lleven mis huesos hacia la tierra prometida. ¿Por qué hacía esto? Porque quería ser parte de la historia del reino de los cielos y no parte de la historia de José. Si tú vas a Egipto y buscas en las ruinas, no te encuentras un sepulcro de José, no te encuentras un testimonio de José. No dejó nada en Egipto, quitó su testimonio de Egipto porque él quería un testimonio en la tierra que Dios había prometido. Y amado, de eso se trata cuando pasemos de esta vida, que el mundo pueda decir, y tu familia y los que te conocieron en este mundo quizá no sería de renombre, pero en la eternidad su nombre es conocido, es glorioso, es espectacular. Bendito sea Dios. Este fue un mandamiento, no fue un consejo,
No se puso a aconsejarles, a sugerirles. Algunos le dan de consejo a su familia: vamos a la iglesia, te sugiero que leas la Biblia. No es un consejo, no es una sugerencia, no se trata solo de una buena idea, es un mandamiento. El hombre o la mujer que tiene fe no anda rogando, da mandamiento. Te ordeno en el nombre de Jesús que te arrepientas. Así dice la Biblia, que Él da mandamiento de que se arrepientan y crean en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. De esto se trata. Si andas sugiriendo, si andas teniendo solamente así como con miedo, no se vayan a enojar ahí mi familia, capaz de que le ordeno a mi hijo que venga, se puede molestar. Si andas, vas a tener un éxito muy limitado. Si te atreves a ordenar la palabra de Dios, te aseguro que ellos estarán allí y empezarán a creer, porque saben que tú como papá o como mamá no andas jugando. Tú tienes fe en serio, tú has creído de verdad, y porque has creído, las cosas de Dios se pueden dar. Bendito sea Dios. Ahora, entendamos esto. Esto fue como la última voluntad de José. Se le llama última voluntad a cuando una persona antes de morir da una sugerencia, mandamiento, algo. ¿Qué van a hacer con tus restos mortales? Uno dice: no, pues a mí quiero que me entierren ahí en el sepulcro mis padres, en tal lugar. Otro más inteligente dice: mejor ahí en el jardín de los padres, que tienen palabra viva. O sea, eso es otra cosa. Hay quienes dicen que lo incineren. ¿Si has visto eso? ¿Verdad? Que lo incineran y luego que tiren las cenizas en el mar. Nunca caen en el mar. ¿Te has fijado en eso, no? Siempre que las avientan, el viento se las lleva y los baña a todos y cae. O sea, siempre pasa así. Te van a desparramar por todos lados menos en el mar. Pero ese es un clásico. Ok, estoy jugando un poquito, pero lo que trato de presentarte, amado, es que es como una última voluntad. ¿Cuál es tu última voluntad? Mi última voluntad, parecía decir José, es que ustedes teman a Dios, es que vayan a la tierra que Dios nos prometió, es que peleen por las promesas, es que no se conformen a Egipto, no se queden aquí, tienen que salir. ¿Cuál es tu última voluntad para tus hijos? No se trata de los huesos de José, se trata del destino de los hijos de Israel. Así que tengo tal confianza que Dios los va a visitar y que los llevará a la tierra prometida, que les ordeno que lleven mis huesos para allá. No los van a dejar aquí, nadie se queda aquí. No le vamos a dejar al diablo ni al mundo, ni siquiera los huesos. No dejamos nada para el mundo. Vamos a usarlo, todo lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que tenemos, todo por la gloria y para la gloria de Dios. Bendito sea su nombre por siempre. Vamos, alguno adore a nuestro Dios con todo su corazón. Dio mandamiento acerca de sus huesos. Él sabía que Dios los iba a visitar. Él lo dice. Y esto de que Dios los va a visitar, la visitación de Dios no es simplemente como quien te cae sin aviso a la casa y luego dice: pues ya nos cayó visitas, pues saca algo para darle de comer. No es una molestia ni es una carga. La visitación de Dios te mejora la vida, pero a niveles que no te imaginas. Por ejemplo, dice la Biblia en tiempo de Ruth que Dios visitó a su pueblo para darles pan, los sacó de la pobreza con su visitación. En tiempo de Ana dice que Dios visitó a Ana por haber entregado a Samuel, y dice la Biblia, la visitó con su favor para darle 3 hijos y 2 hijas más. ¿No es eso maravilloso? Le digo: a mí no me vas a dar tú, yo te voy a dar más a ti. Es la manera de ser de Dios. En el Salmo 65:9 dice: visitas la tierra, la riegas y en gran manera la enriqueces. La visitación de Dios te mejora la vida, te lleva a un nuevo nivel, te prospera en todas las áreas. Si hay enfermedad, vendrá la salud. Si hay pecado, vendrá la santidad. Si hay escasez, vendrá la abundancia. La visitación de Dios cambia todo. Esto es lo que estaba diciendo José. Considéralo. Si un gran hombre visita un país, no pasa desapercibido. Se hace una gran recepción, se habla respecto de la mejoría económica o de política que puede haber en la nación por la visita de este o aquel personaje. No pasa desapercibido. Y hablamos de seres humanos.
La Biblia dice que cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, visitó la tierra, por ejemplo, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, dice la palabra que dijo la gente: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, porque Dios ha visitado a su pueblo. Así sucede, amados. Cuando Dios visita, todo va a cambiar. No necesitas estar batallando tanto. En lo que necesitas es presencia de Dios en tu vida. Pruébalo con la presencia de Dios, con la visitación de Dios. Ese es el aspecto de la fe. La gente se esfuerza, le pone dominio propio y todo está bien, qué bueno. Perseverancia, qué bueno. Esfuerzo, qué bueno. Pero nada se compara a la visitación de Dios. Si Dios visita tu casa será majestuosa, gloriosa. Hay vida de verdad en ese lugar. Alguien debe entender lo que estamos diciendo. Dios desea visitarte. De eso hablaba José. Yo sé, dijo José, que Dios les va a visitar. Oye, pero en Egipto ya tenemos abundancia, tenemos todo. Esto es nada. Dios los va a visitar. Si tú crees que una buena familia, buena economía, tener salud es todo, no tienes idea. Dios me ha puesto hoy aquí para decirte que quiere visitar tu vida y tu casa en el nombre de Jesús. Eso es otro nivel. Eso es lo que realmente necesitamos y queremos, bendito Dios. En tercer lugar, la razón de este mensaje, la bendición de abajo. Y esto es algo espectacular. Dios hizo algo tremendo ahí. Siempre buscamos la bendición del cielo, de arriba, que Dios nos bendiga, que Dios haga esto, y está bien, es correcto. De hecho, la bendición de abajo también es bendición de Dios. Pero siempre estamos pensando que venga como del cielo, como que Dios envía a tus ángeles. La verdad, yo no quiero representantes de Dios, lo quiero a Él. No me interesa mucho esto de que su ángel esté conmigo. O sea, a ver, tú ve, ángel, apoya a otros. Yo quiero a Dios, a Él. Es lo que realmente anhelamos. Ahora, en este sentido, Jacob, antes de morir, la Biblia dice que Jacob, padre de José, bendijo a sus hijos, a cada uno. Ahí lo encuentras en Génesis 50. Y cuando le dio bendición, de pronto llega hacia, en el 49 y 50, llega hacia José y bendice a José de una manera inspirado por Dios. Fíjate entre las palabras que hizo. Solo tomaré un pedacito. Versículo 25 de Génesis 49 dice así: por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. Pero ve esta frase: con bendiciones del abismo que está abajo. Y esto te cambia la historia. ¿Qué es las bendiciones del abismo? Si tú ves comentaristas bíblicos, la mayoría te van a decir: se refiere a las corrientes subterráneas que brotan manantiales y agua y que te permite sembrar y tener grandes cosechas. No me interesa. Otro pozo no es así como que qué gran bendición. Podemos pensar que se trata solo de eso, pero hay mucho más allá. Después de la muerte, ve la fe de José. Después de la muerte de José, él sabía: se va a levantar un faraón distinto a mi compa, porque eran muy amigos. Cuando se muera José, se levantaría un faraón. La Biblia dice que este faraón sintió miedo de Israel porque se multiplicaban mucho. Y dijo: si un día este pueblo se une a los enemigos, desde adentro nos van a hacer la guerra y nos pueden quitar el reino. Vamos a empezar a matar a los varones. En cuanto nazca un niño, si es varón, mátalo, y si es niña, que viva. Siempre ha sido así. Herodes lo hizo también. Siempre ha sido así. En ocasiones le dicen que vaya la mujer y los niños a la iglesia, pero el varón que se quede viendo la tele, que no vaya, porque sabe el diablo que si ese hombre entiende el reino de los cielos y toma su lugar en la historia, no solamente una familia, sino un linaje se levanta para servir a Dios. Y ahí tiene gran miedo Satanás. Él lo sabe bien. No quiere guerreros. Y por esa razón las mujeres tienen un cuarto de guerra, porque no hay hombres. Los hombres buscan cuarto de paz, por eso ellas tienen cuarto de guerra, porque él anda buscando cuarto de paz. El día que él se ponga en su lugar y no deje que Faraón lo mate, sino esté sirviendo a Dios, en ese momento el diablo tiene mucho de qué tener miedo.
El diablo te tiene miedo, le tiene miedo a la iglesia cuando crece y prospera y se desarrolla y dice: no, iglesias chiquitas que no crezcan tanto, porque sabe que cuando la iglesia crece, las ciudades cambian, la cultura cambia, la vida cambia, la luz se incrementa su poder, bendito Dios. Así que este faraón empezó a tratar de matarlos, y lógicamente a los varones, porque también está persiguiendo la simiente. Sabe que la simiente está pasando por los varones, pero ya no sabe quién es. Lo sabía en un principio, sabía que la simiente venía por Abel, así que Caín mató a Abel. Y sabía sobre la simiente desde el principio, pero un día Dios le hizo el don de quedó la bolita, y entre tanto dijo: ya no sé dónde está. Así que lo persiguió matando a todos. Porque también el diablo sabe que si Cristo se forma en ti, la simiente se forma en ti, sabe que va a tener severos problemas, porque le vas a quitar el territorio y va a tratar de impedir. Sí, ve a la iglesia, pero no dejes tu pecado. Sí, sé de los cristianos, pero continúa tu vida, porque sabe y tiene miedo que el día que Cristo sea formado en ti, Él sabe que el territorio en donde te mueves tendrá la influencia del cielo y Dios reinará allí, bendito sea Dios. Así que empezó a matarlos. ¿Qué hizo Dios? Dios levantó un libertador, Moisés, y lo envió para sacar a su pueblo. Y sacó a su pueblo a través de plagas y portentos. Y cuando sacó a su pueblo de Egipto, la Biblia menciona que yendo por el desierto, el pueblo comenzó a murmurar. Por cierto, la murmuración solía empezar en aquellos que no eran israelitas, sino que salieron con ellos, dice la Biblia, cuando ellos salieron. Se quitaron el yugo de Faraón, dijo: vámonos. Un montón de simpatizantes, buenos para murmurar, les fascinaba el chisme, y causaron problemas entre los israelitas porque les siguieron el chisme. Qué terrible es eso. Y cuando ellos empezaron, si hay algo, mira, como Satanás no puede matarte, lo que hace es tratar de hacerte chismoso, porque lo que más miedo le tienes a tu boca. El día que hablas la palabra de Dios, él es destruido y su influencia es acortada. Por eso él sabe que tiene que cambiar la palabra de Dios de tu boca por chisme. Y lo hizo con ellos. Y lo intentó hacer con todo el pueblo de Israel. Sin embargo, aunque el pueblo estaba así, Dios trataba con ellos y los reprendía, y no hicieron caso. Un día Dios se enojó y se molestó tanto que dijo: Moisés, hazte un lado, voy a destruir este pueblo y de ti voy a sacar otro, porque este pueblo es murmurador, no lo soporto más. Moisés hizo una de las oraciones más maravillosas que puede haber. Se puso bien dramático. Hizo una oración estilo novela de Televisa. O sea, se aventó una oración espectacular. ¿Qué van a decir los pueblos de ti? Que nos sacaste de Egipto, pero como no nos podías meter en la tierra que prometiste, nos mataste en el desierto. Así que si los vas a matar, ráeme a mí del libro que has escrito. Dime si no es dramático. Dios lo vio y dijo: este viejo está bárbaro, qué bueno es para orar. No se aventó una oracioncita y nada. No, qué bárbaro. Mira, Moisés, yo raeré de mi libro a quien yo diga, no a quien tú quieras. Está bien, pero ¿por qué Dios perdonó? ¿Por la oración de Moisés? No, amados, hay mucho más. Recuerda, un viejo siglos antes llamado Jacob había hecho una predicción, había profetizado por el Espíritu Santo y dicho: José, la bendición de abajo del abismo que está abajo estará en ti. Y lo que Dios había declarado se estaba cumpliendo ahora, porque cuando Dios iba a raer al pueblo de Israel, vio que había ahí un sarcófago con una momia del embalsamado José. Y cuando Dios lo vio, dijo: no puedo destruir al pueblo, porque este hombre desde Egipto, él creyó siglos antes también lo que su padre Jacob le había dicho. Por tanto, la bendición de abajo, de la muerte, del abismo, del Seol, la bendición de alguien que dio su vida, alcanza a todo el pueblo. Quedarán los huesos de José en el desierto, se olvidarán las promesas de ese hombre. Yo no puedo hacer tal cosa. Y Dios tuvo que perdonar, porque ahí había promesa. José lo sabía. Esta es la fe de José. José dijo: yo conozco a mis hermanos, estos salvajes son tremendos, me vendieron de esclavo, me querían matar.
Ya sé cómo van a educar a sus hijos. Ya sé cómo se va a volver el pueblo con el tiempo. Y cuando se metan en líos y Dios quiera matarlos, yo tengo que estar ahí en medio para que Dios los perdone. Por tanto, les ordeno que se lleven mis huesos con ustedes a la tierra prometida. Porque José sabía, cuando Dios traiga juicio, verá los huesos de José y perdonará al pueblo. Esa es la bendición de abajo. Tú no puedes acompañar a tus hijos a todas partes, pero cuando tú tienes pacto y promesas de parte de Dios, ya has vivido con integridad delante de Él, no importa que tú te mueras, tu hijo tratará de apartarse y el Dios del cielo dirá: este hombre trae promesas, este hombre trae pacto, hay algo de Dios detrás de él, no lo voy a soltar ni lo voy a destruir, porque hubo alguien, un papá, una mamá que creyó para bendición. Lo bendeciré, lo levantaré, lo restauraré, tendré misericordia de él, bendito sea Dios. Ese es el pacto, esa es la bendición de abajo. ¿No lo hizo Dios con Salomón? Salomón se extravió, se casó. Mira, el hombre que más habla de casarse una sola vez y tener una sola mujer en la Biblia es Salomón. Y tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Este hombre se sabía todo lo que había que hacer, pero no lo hizo. Puso templos, fue idólatra, hizo un montón de tonterías. Hizo todo lo que no se debía hacer. Y cuando Dios vino sobre él, lo vio y vio a David. Salomón, por amor a tu padre David, no te quitaré el reino. Por amor a tu padre David, le dio una oportunidad. Por eso tienes Eclesiastés, tienes a Salomón arrepentido y convertido nuevamente, porque Dios vio a David, vio los huesos de David en Salomón, vio las oraciones de David en Salomón, vio las promesas de Dios en David, lo vio en Salomón, vio las canciones de David en Salomón. Y cuando vio a Salomón en sus pecados, no pudo irse en contra de él, porque David había hecho pacto con Dios para que Dios estuviera sobre Salomón para bien. Bendito sea Dios. Esa es la bendición de abajo. Bendito Dios. Tú necesitas esto, amado. Tú lo necesitas. Mira, la Biblia dice, Proverbios 17: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Vive de tal manera que Dios te recuerde siempre, no solo en ti y en los cielos, sino en tus hijos y descendientes en la tierra. Vive de tal manera que Dios haga tu memoria bendita, y ve a tus hijos y diga: los bendeciré. Ve a tus discípulos y diga: los bendeciré. Que no pasaste por la tierra solo por pasar, tuviste pacto. Bendito sea Dios. Algunos hablan: la mejor herencia que le puedes dejar es la educación. No, amado, la mejor herencia que puedes dejar es el pacto con Dios. La educación no garantiza gran cosa, te lo aseguro. Hay gente muy educada que viven muy mal. Tampoco, y vea Salomón lo que dijimos, tampoco la economía, la riqueza tampoco es garantía. Hay ocasiones en donde muchas generaciones almacenaron para que venga un solo necio, dice la Biblia, y tire todo. No es garantía. La única garantía que tienes de que Dios haga algo por tus hijos es que tú tengas pacto con Dios, que hagas lo que hizo José. Yo sé que Dios visitará a mis hijos después de mí. Yo sé que Dios visitará a mis nietos después de mí. Yo sé que Dios visitará a mis descendientes después de mí. Ten pacto con Dios. Ahora, esto no es algo insignificante. Concluyo con esto. ¿No es acaso lo que Dios ha hecho al bendecirnos con la bendición de abajo en la muerte de su Hijo Jesucristo? Porque te ve a ti y no te ve a ti, ve a Jesucristo, lavado con la sangre de Cristo, en un pacto. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, en un pacto con Dios. Y cuando Dios te ve a ti, Dios, tú puedes decir: me siento culpable por esto, me falta aquello, no sé hacer, fallé en tal cosa. Y es cierto, tenemos que mejorar, pero Dios te ve y dice: lo he hecho aceptable, acepto en el amado. Así dice la Escritura. Y te recibe como a su hijo. Es como si anduvieras en el desierto de esta vida, y como si hubieras fallado como Israel, y el juicio debiera caer sobre ti, y Dios voltea y dice: mi Hijo Jesucristo,
Su sangre lo limpió, su vida lo santificó. Hay lugar para él. Y cuando Dios te ve en pacto en Cristo Jesús, amado, lo que es de Cristo nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Alguien debe adorar a nuestro Dios. Bendito sea su nombre. La bendición de abajo. Ponte en pie, por favor. Esta es la bendición de abajo. Siempre estás pensando en la bendición de arriba, la lluvia, la prosperidad, la abundancia, pero se te ha olvidado que la bendición más grande que tienes es la bendición de abajo, la de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la más grande que hay. Levanta tus manos al cielo y dile a Dios: Señor, eres maravilloso. Gracias por lo que has hecho para nosotros en Cristo Jesús. En Él soy justificado, en Él soy perdonado, en Él tengo nueva vida, en Él soy regenerado, en Él soy santificado, en Él puedo tener eternidad contigo. En Él, Señor, tengo vida verdadera. En Él, Señor, te estoy glorificado. Gracias, o estaré glorificado en su momento. Gracias, Dios, tú eres maravilloso. Hay herencia, hay adopción, hay gloria, hay salvación en Cristo Jesús. La bendición de abajo. Dile: Señor, jamás me saldré de estar en Cristo. No me perderé esta bendición. Jamás dejaré esta fe, porque me hace posible tener lo demás. Ahora, amado, tienes que ir más allá y decir: Padre, quiero establecer por medio de Jesucristo un acuerdo contigo. Yo no podré estar en donde estén mis hijos todo el tiempo. Tampoco podré acompañar a mis nietos y demás descendientes. Pero yo sé, mi Dios, que tú sí puedes. Y el acuerdo que quiero hacer contigo hoy es: yo viviré bajo pacto, en el pacto en Cristo Jesús. Te ruego que donde yo no esté, o cuando yo no esté, cuando yo ya no esté, tú extiendas tu mano con misericordia, con amor y bendición sobre mi descendencia, para hacerle bien. Y si alguno de ellos te fallara, no lo deseches. Tendrás compasión y le bendecirás y le restaurarás y le ayudarás a levantarse y no lo dejarás solo. Porque hoy, Señor, no vengo a ti en mi nombre, sino en el nombre de Jesucristo, a quien no le niegan ningún favor. Y por cuanto tu palabra habla de la bendición de abajo, en Cristo Jesús te ruego, por la muerte de tu Hijo, ten misericordia de nuestra descendencia para bien. Bendícelos, abúndalos, utilízalos en tu obra, que te sirvan gloriosamente, que estén ungidos, sean sabios y poderosos, que vivan en integridad, que no les falte pan para comer, pero pan para darle a otros tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Señor es bueno. Vamos, ¿qué te parece? Haz gloria a Dios de verdad. Dale gloria en abundancia a nuestro Dios. La palabra de Dios, y hay mucho más si tú te metes a algunas redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopov.com. Dios va a bendecir en abundancia.